Pido encarecidamente que me ayuden, aunque sea con poquito. Que Dios les dé el 100 por 1 a los que lo hacen por la vida eterna, por Dios, porque no es para mí, es para construir las casas de formación de las futuras religiosas que un día ayudarán a formar a los futuros sacerdotes que necesita la Iglesia. Y continúo todos los días pidiendo a Dios que las muchachas de 12 a 24 años se avienten, se entreguen a Dios, se enamoren de Jesucristo y lo quieran seguir. Comuníquense con nosotros. Hoy celebramos a San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia, que junto con Santa Teresa de Jesús fue un reformador. La palabra estuvo de moda hace 60 años, reformar la liturgia, el calendario, reformar la formación de los seminaristas, reformar la catequesis, la reforma del Concilio Ecuménico Vaticano II y todavía más, la reacción, sobre todo por el Papa Benedicto XVI, la reforma de la reforma. Y ahora la reforma de la reforma de la reforma. Así estamos ahorita. El momento actual es ese. Bueno, ¿qué es esa palabrita? Pues vamos a ver unos ejemplos. Martín Lutero es un hereje condenado por la Iglesia que quiso reformar la Iglesia por medio de una protesta. Sus discípulos, sus seguidores, miles y miles de diferentes sectas, se llaman protestantes. Y provocó guerras. Miles de personas murieron. Y una división en la Iglesia terrible hasta el día de hoy, que llevó a muchas de esas sectas a perder totalmente la fe en la divinidad de Jesucristo, en la Santísima Trinidad, totalmente secularizados. Otro reformador fue otro sacerdote. Este no era monje, era sacerdote secular como yo, en Francia, y terminó en Suiza. Juan Calvino. Él quiso reformar la Iglesia. La reformó de una manera sangrienta también. Hizo, diríamos hoy, una dictadura en un baluarte que es la ciudad de Ginebra. Mi obispo me mandó una vez a Ginebra a asistir a una convención que él no pudo cumplir, no pudo asistir. Y allá voy yo, feliz de la vida, ¿verdad? Y fue la primera vez que me tocó traducir en vivo, porque había documentos en latín y de las traductoras oficiales, que ahí está el ramo de las Naciones Unidas que se dedica al trabajo. Y las traductoras no pudieron, entonces me llamaron a mí, ¿cómo no? Me metí en la cabina, puse audífonos y comencé a traducir de latín al inglés. Y así inicié, pues, 32 años que Dios me concedió traducirles a los señores obispos de Estados Unidos, de
Filipinas, de Canadá, de México, del Caribe, y después de todo el mundo, de Asia y África. Con eso pude construir. En Ginebra hay una ciudad, la moderna está abajo, pero la antigua, arriba de una escarpada, una montaña cortada a pico, que constituye una fortaleza natural. Ahí se asentó Juan Calvino y desde allí dirigió sus ejércitos, diríamos, con la Biblia en la mano, pero para separarlos de la Santa Madre Iglesia, con un terror de la predestinación, ¿verdad? Lutero, pues decimos de una manera sencilla, ¿verdad? Simplificando, solo la Biblia, no la tradición. El día de hoy está una lucha contra la tradición. Esa es, dizque, la reforma que se quiere hacer, igual que Lutero. Solo la gracia, no las obras buenas. El día de hoy también en la iglesia han desaparecido las obras de misericordia. Ya no hay monjitas que se dediquen a hacer obras de misericordia. No hay instituciones, se han desbaratado, se han acabado. Y solo la gracia, no los sacramentos. Así resumo simplísticamente, si ustedes quieren, pero correctamente, a Martín Lutero, su reforma. El día de hoy también los sacramentos están prácticamente prohibidos, impedidos por tanto requisito, tanta disque preparación. Ahora se le va a llamar catecumenado para el bautismo, catecumenado para la confirmación, catecumenado para la primera comunión, catecumenado para el matrimonio. Ya no más falta catecumenado para la unción de los enfermos. No te mueras, espérate 1 año o 2 y te vamos a dar la unción de los enfermos. ¡Pero no te me mueras! Ah, bueno. Esa es la reforma que está haciendo ahorita, ¿verdad? Luterana 100%. Calvino fue más duro todavía. Dios sabe todo. Mire, es un silogismo, Dios sabe todo, ¿sí o no? Es omnisciente. Bueno, entonces Dios sabe el pasado, el presente y el futuro, ¿sí o no? Sí, bueno. Dios ya sabe tu futuro. Pues sí. Ya sabes si te vas a condenar al infierno o si te vas a ir al cielo. Pues sí. Entonces, si te vas a ir al cielo, ¿de qué te preocupas? Te vas a ir al cielo. Y si te vas a ir al infierno, sobre todo si eres prieto, te vas a ir al infierno. Dios ya lo sabe. Entonces, por más que brinques y saltes y eches maromas, te vas a ir al infierno. Y Dios ya sabe eso. Entonces, ¿de qué te preocupas? Ese silogismo, pues se lo traga la gente ignorante. Miles, millones. Y todas las sectas calvinísticas, por ahí van, por ese rumbo. De una manera, claro, no tan sencillita como les expliqué ahorita, ¿verdad? Pero por ahí va. En el fondo es un temor a Dios terrible. ¿Cómo se responde? No es cierto que Dios sabe el futuro. ¿Cómo? Eso es una blasfemia contra Dios. Monseñor, está diciendo una cosa mala de Dios, que Dios no sabe el futuro. No. En cuanto a tu voluntad Dios la creó libre. De manera que Dios no te puede determinar. El conocimiento que Dios tiene del futuro
No es determinante, no es determinativo, no es definitivo, no define nada. No, depende de nosotros si nos vamos a salvar. Escápate de ese determinismo que es hereje, fue condenado por la Iglesia. Bueno, esos son dos ejemplos, hay muchos otros, sobre todo de sacerdotes, que quisieron reformar la Iglesia. Por otro lado, tenemos ejemplos de verdaderos reformadores. Santa Teresa de Jesús, San Juan de Ávila, que hoy celebramos, San Ignacio de Loyola, San Carlos Borromeo, por nombrar 4. Santos, hombres, mujeres de Dios. Entre esos 4 hay 2 doctores de la Iglesia. San Carlos Borromeo no es doctor de la Iglesia. San Ignacio de Loyola no es doctor de la Iglesia. Santa Teresa de Jesús sí. Vean sus libros, véanlos. Y San Juan de la Cruz también. Escribió libros. ¿Cómo se reforma la Iglesia, mis hermanos? Me dirijo ahora a los sacerdotes, a los señores obispos, arzobispos, cardenales. Reformen la Iglesia. ¿Cómo? No con el conformismo, fíjese, es la misma raíz, conformarnos al espíritu del mundo. No. Somos luz del mundo. Somos sal de la tierra. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestro Señor Jesucristo, la doctrina cristiana, la tradición nos dice, el mundo es enemigo del alma. Nuestro Señor Jesucristo lo dice de una manera violenta, dura, diríamos grosera, maleducada. Cuando San Pedro quiso impedir la pasión de Cristo. No, Señor, tú no vas a ser entregado a los sumos sacerdotes, a los romanos. Tú no vas a ser clavado en una cruz, tú no vas a morir crucificado, no. ¿Y qué le dice Jesucristo? Apártate de mí, Satanás. Porque no piensas como piensa Dios, sino como piensa el mundo. Entonces, no, la reforma no puede ser conformarnos al mundo, meter el mundo a la Iglesia, a nuestra vida, a nuestra alma. No, 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 no es eso. Otros piensan que la reforma se hace con la información y el sacerdote se convierte en un transmisor de noticias. Hasta yo muchas veces he utilizado las noticias para predicar, pero no es eso. El ser un sabio, una enciclopedia con patas, decimos. Un hombre culto. Eso va a reformar la Iglesia con la información. No, no, Señor. Dice San Pablo, la ciencia infla. ¿De qué te sirve hablar las lenguas de los ángeles y de los hombres si no tienes caridad? Eres como una campana que tañe, un címbalo que se escucha, pero no produce nada. No, mis hermanos. La reforma de la Iglesia que hicieron los santos es
conformarnos a Jesucristo, vestirnos de Jesucristo, parecernos a Jesucristo, imitar a Jesucristo, seguir a Jesucristo, sufrir con Jesucristo, orar como Jesucristo oraba a su Padre Celestial. Eso es lo que necesita la iglesia. Pido a los pastores de la iglesia que no se conformen con el desastre que estamos viviendo por todas partes. Un desastre pastoral. La mitad de los católicos se ha perdido. Por lo que sea. Ya lo he explicado mucho, las causas. Ahorita pido la reacción tuya. Tú, cardenal, tú, arzobispo, tú, obispo, tú, sacerdote, que me llegarás a escuchar algún día, tal vez ya muerto yo. Reacciona, revélate, brinca, salta, haz algo, haz algo. No te puedes quedar con los brazos cruzados, dejar que se pierdan las almas, no. Lo primero es nosotros mismos, parecernos a Jesucristo, sobre todo en el sufrimiento, sufrir todo lo que está pasando sin aprobarlo, no estoy de acuerdo con lo malo, jamás. Pero soportarlo cuando no se puede menos. Resistir. Dice San Pablo en la epístola de hoy de los doctores de la iglesia: argue obsecra increpa in omni paciencia et doctrina. Arguye, ruega por la buena, increpa, o sea, regaña por la mala, con todo lo que debe de sufrir el que hace eso. La paciencia es el sufrimiento, pero con doctrina, con argumentos, con causas, con motivos, con conocimiento. La doctrina es conocimiento. Y entonces, mis hermanos, ese trabajo Dios lo premia. Y Dios, que es el dueño de la mies, Él que inventó la iglesia y mandó a su Hijo a fundarla, que es su cuerpo místico, Él pondrá remedio. Son los santos los que de verdad forman la iglesia. Volvamos al origen. No se trata de reformar, ni de conformar, ni de informar. Se trata de formar la iglesia. ¿Cómo nació la iglesia? Del costado abierto de Jesucristo en la cruz, ya muerto. ¿Cómo vamos nosotros, sobre todo los pastores, a formar la iglesia? Muriendo a nosotros mismos, llenos de amor por las almas, como Jesucristo, sufriendo porque se pierden, que nos duelan, y entonces formaremos la iglesia. Claro, en ese cuadro histórico, porque Jesucristo vino a la historia. Es un personaje histórico, no es un personaje de la fe, como dicen los herejes, el Cristo de la fe. Mentiroso. Cristo es histórico. Existió 33 años en esta tierra y dejó una iglesia histórica. No una iglesia espiritual de los elegidos, no,
una iglesia estructurada jerárquicamente, una iglesia jurídica con obligaciones y derechos, una iglesia concorporada con la sociedad, que se llama Reino de Dios. Y entonces nosotros debemos hacer algo, según los talentos que Dios nos haya dado. A uno, a otro 2, a otro 5. Debemos multiplicarlos, haciendo algo por la iglesia. Yo pues estoy haciendo libros, muchos, ya llevo más de 2000. Compilaciones, si ustedes quieren, reediciones, todo lo necesario para formar buenos pastores en la iglesia, buenas religiosas, santas y sabias. Y he fundado un pequeño instituto, pequeño, pero con bases sólidas, aprobado por la iglesia, en el camino de la aprobación que el Papa Francisco dice últimamente, todavía cambió el derecho canónico. No se puede, ningún obispo puede fundar un instituto religioso si no tiene primero la aprobación escrita de la Santa Sede. Nosotros, antes que el Papa Francisco dijera eso, tuvimos ese documento escrito de la Santa Sede. Y últimamente, estas grabaciones que se transmiten por el Internet, y con la gracia de Dios han llegado a millones, así como lo oyen, millones y millones de personas. ¿Estoy haciendo algo? Creo que sí. Y estoy exponiendo los puntos, mis hermanos, donde está nuestro trabajo para formar la iglesia, para hacer que la iglesia crezca y se multiplique. Tú también, sacerdote, ve los talentos que Dios te dio, utilízalos, trabaja, dice San Pablo, opus fac evangeliste, haz el trabajo de un evangelizador. Ministerium tuum imple, cumple tu ministerio, tu servicio. Sé sobrio. ¿Cuántos consejos le da a cada pastor San Pablo en sus epístolas pastorales? Aquí la segunda, dirigida a Timoteo. Vamos, mis hermanos, hagamos algo por la iglesia. No te quedes con los brazos cruzados. Mira el ejemplo de San Juan de la Cruz. Estudió con ganas. Se dedicó a cultivar las virtudes. Siempre obedeció. Yo les repito, el Papa es Francisco. Nos guste o no nos guste. Les guste o no les guste. El que no está con el Papa Francisco se separa de la iglesia. San Juan de la Cruz obedeció a sus superiores, que después, pues ya de una manera terrible, lo metieron a una cárcel. Él iba a venir a México, San Juan de la Cruz, pero lo metieron a un calabozo y ya se iba a morir. Y entonces se escapó, se medio rompió la espina dorsal casi cuando brincó. Pero se escapó y huyó. ¿De quién? De sus propios hermanos, carmelitas, sí, que no lo querían. Pero conservó la obediencia a su superior general, siempre. Al Papa, siempre. Y junto con Santa Teresa pudo reformar no solamente la Orden del Carmelo, que quién sabe cómo esté ahorita ya, la parte masculina. Yo en Roma me acuerdo que me encontré con dos sacerdotes, uno en shorts y chanclas,
en la mera vía de la conciliación, o sea, frente a la plaza de San Pedro. Barbón, greñudo, con un collar de colmillos, no sé de qué sería, no ha sido de plástico, pero en fin. Y otro padre con hábito, muy educadito, y platicábamos los tres. Y el que estaba vestido con su hábito traía zapatos, el otro traía chanclas. Y yo le pregunté, ¿y de qué orden es usted? Carmelita, me dijo. ¿De los descalzos? No, él es el descalzo. El otro era carmelita descalzo reformado, Yo digo lo que vi y lo que oí, No se vayan a enojar. Pero les pregunto, ¿de verdad? Ha habido muchas reformas en la iglesia. ¿Los reformados de verdad cumplen la regla primitiva o no? Por sus frutos los conoceremos. Así nosotros. Dejémonos pues de otros problemas. Vamos a formar la iglesia en la medida en que seamos como los santos. Y les di 4 ejemplos. San Ignacio de Loyola, San Carlos Borromeo, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús. Para comenzar, podríamos irnos con San Felipe Neri, alegre, contento con la juventud, con el fundador de los Escolapios. ¡Qué floración maravillosa hubo en el siglo XVI para formar la iglesia! Y toda América fue el fruto de esos santos. Filipinas, la fe cristiana llevada a los nuevos continentes. Anímense, pastores, no se apachurren. Conviértase cada uno de los que me escucha en un reformador de la iglesia como los santos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Domino